tremendamente vergonzosa. Fue esa sesión, te acordarás, que contaron mal los votos, Sí, ¿no? literalmente fraudulenta. Pues se los robaron, pues. Se robaron fraude, y ¿no? todavía le levantan la mano a Rosario Piedra como, pues, como maniquí. Hoy lo que conocemos de la CNDH Rosario Piedra son más sus escándalos laborales. Hay un fenómeno impresionante de llenarlo de gente de cuota de Morena. Incluso hay denuncias hasta donde les piden parte de su salario. Hay muchas denuncias involucradas al secretario ejecutivo, Francisco Estrada. Él refiere que estos son falsedades, pero sí hay una discusión pública de temas de corrupción en la CNDH, de contrataciones y de negocios que derivan en recursos para Morena. En la CNDH, pues miren, déjenme hacer el saque. Una vergüenza. Es un tema es parte de esta pérdida de derechos que estamos viviendo. La CNDH se hizo para defendernos de los abusos de autoridad, esencialmente. La CNDH es un mecanismo de defensa de víctimas. La CNDH es un instrumento que le puede decir a los gobiernos federales y estatales, no solo al gobierno federal, cuando hay algún comportamiento que suponga violación de derechos humanos de algún servidor público. Uh-huh. En particular, aquellos que tienen el uso de la fuerza, pues especialmente, pero no solamente. Ha tenido una intervención muy importante, por ejemplo, en temas como del IMSS, o que tienen que ver con temas de migración. Hay una variedad de temas. Hace 5 años tuvimos en el Senado de la República una sesión vergonzosísima cuando fue la votación para Rosario Piedra. Una sesión, el pobre Gustavo Madero acabó en el piso, le aplicaron una llave, se le echaron encima en esa sesión tan controvertida y todavía lo acusaron de violento. O sea, es que es una cosa tremendamente vergonzosa. Fue esa sesión, te acordarás, que contaron mal los votos, sí, literalmente ¿no? Fraudulenta. Pues se los robaron, pues. Se robaron fraude, pues, ¿no? Todavía le levantan la mano a Rosario Piedra como maniquí. Eduardo Ramírez, el que hoy es gobernador de Chiapas, le gritaba a Mónica Fernández que ya leyera la protesta y le levantaron el brazo. Y eso quedó como signo. 5 años después, conocemos a la CNDH de Rosario Piedra por sus silencios, por sus omisiones y por su sumisión. Es una CNDH que se siente parte del gobierno, hace su propaganda, incluso en el tono de la transformación, saca sus anuncios. Sacaron un anuncio que dice que la CNDH no sirve de nada. Esta no sirve de nada, efectivamente, no sirve de nada, o de poco. Hay unos estudios que han hecho algunas organizaciones, más o menos una tercera parte de los comunicados de prensa de la CNDH son para felicitar al gobierno, son para reconocer al gobierno. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez hizo un estudio donde pone en evidencia los silencios de la CNDH en temas como la militarización, en temas como la falta de medicinas, en temas como la pandemia. ¿Quién hizo ese estudio, Emilio? El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, y el otro lo hizo el Centro de Justicia de la Universidad, del ITESO, el ITESO en Guadalajara. Hay un análisis muy pormenorizado de cómo la CNDH ha dejado de ejercer atribuciones. Por ejemplo, las quejas de oficio. En lo que va del gobierno de Sheinbaum, las integrantes de las Fuerzas Armadas han asesinado a 9 personas, 3 en Sinaloa, 6 en Sinaloa y 3 en Nuevo Laredo, entre ellos una niña de 8 años y una enfermera, y la CNDH silente. Hoy lo que conocemos de la CNDH Rosario Piedra son más sus escándalos laborales. Hay un fenómeno impresionante de llenarlo de gente de cuota de Morena. Incluso hay denuncias hasta donde les piden parte de su salario. Hay muchas denuncias involucradas al secretario ejecutivo, Francisco Estrada. Él refiere que estos son falsedades, pero sí hay una discusión pública de temas de corrupción en la CNDH, de contrataciones y de negocios que derivan en recursos para Morena. Esas son las denuncias públicas. Yo no tengo la evidencia, pero sí es parte de la discusión pública. El tema laboral sí, he hablado con mucha gente despedida ilegal y arbitrariamente de la CNDH sin su protección de derechos. Hay cualquier cantidad de juicios de trabajadoras y trabajadores de la CNDH, en contra de la CNDH, lo cual es absolutamente crítico que una institución que tutela derechos, incluso se peleó para que tuviera tutela en derechos laborales,
viole los derechos de la gente que trabaja. Y ahora se quiere reelegir. Y ahora se quiere reelegir la señora. Ya empiezan las comparecencias el día de hoy. Hay 48 personas registradas como candidaturas. Hay senadores de Morena que tienen un peso específico, como Ignacio Mier, que fuera coordinador de la bancada de diputados la legislatura anterior, que han dicho vamos por la reelección de Rosario. Sí. Esta comisión la trabaja Justicia y Derechos Humanos. Javier Corral salió a decir que era un proceso que no tiene los dados cargados. Yo no lo creo. Yo sí creo que hay dados cargados. Hay opciones entre esos 48, sí los hay. Menciono solo a 3 de ellos. Por ejemplo, Tania Ramírez. Tania Ramírez es la directora ejecutiva de la Red de los Derechos de la Infancia, pero es una personalidad emblemática. Ella es hija de un desaparecido de la vida social. Okay. Y es una mujer de una extraordinaria capacidad, tiene experiencia en el servicio público. Voy a apuntar, porque también está Israel Hernández, presidente de la Comisión de Morelos, presidente de la Federación de Comisiones del país. Hay quien piensa que la opción pudiera ser Nacheli Ramírez, que es la de la Ciudad de México. De la Ciudad de México. Que una ala de Morena es la que quiere. Es una ala de Morena que ha trabajado. ¿Cómo la ves tú a ella? Ella es una mujer que ha hecho un trabajo muy importante en promoción. Ella estuvo como titular cuando Claudia estuvo acá en la Ciudad de México. Tiene un trabajo importante con sociedad civil. Me parece que le bajó el tono a temas de defensa. Okay. Pero en todo caso, si tú me dices, oye, si las opciones fueran Rosario y Nacheli, pero sin duda. O sea, si al final del dilema la votación de la oposición con alguien de Morena difiriera, oye, ¿a quién apoyamos? Yo por mucho preferiría a Nacheli, porque me parece que lo que ha hecho la señora Piedra es patético. Es patético. Y además sirve, Damián, Pau, amigas y amigos de Atypical, como ejemplo de lo que quieren de autónomos. O sea, eso es lo que quieren de autónomos. Autónomos domesticados, autónomos hincados, autónomos cómplices, que no les diga nada, ¿no? La rendición de cuentas, que es una CNDH, está absolutamente disminuida y desaparecida. La magistratura moral que implica la CNDH está absolutamente devaluada. Insisto en que es importante señalar esto como agenda pública, porque México vive una profunda crisis de derechos humanos. Terminamos la administración anterior con 200,000 muertos y más de 52,000 desaparecidos. Esos serían temas suficientes para que el organismo público estuviera encabezando la indignación. Y está encabezando la hamaca, ¿no? Es un tema muy penoso, junto con los otros organismos de derechos humanos, como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Hoy las víctimas tienen que demandar a la CEAP. La Comisión Nacional de Búsqueda es otra entidad que ya perdimos. Es muy triste, incluso debo decirlo críticamente. En mi opinión, la comunidad de derechos humanos ha sido pasiva ante esta pérdida de la CNDH, de la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión Ejecutiva. No me gusta cómo no se ha arropado con la fuerza y energía suficiente a las madres buscadoras. No me gusta que la comunidad de derechos humanos haya creído esta cosa de que la reforma no es tan perjudicial porque quitaron la reforma del artículo 1. Me parece que se está cometiendo un error claro, por la razón que tú quieras, porque tienen crisis de financiamiento, porque no quieren aparecer en las mañaneras, porque se sientan copartícipes de estos avances, lo que tú quieras. Pero la congruencia y el respeto a los derechos humanos no importa el color del gobierno, no importa el color del gobierno. Tú tienes un objetivo que es proteger a las víctimas. Si transitas de ese objetivo a defender un gobierno, entonces ya la causa se corrompió absolutamente. Paulina, ¿tú qué opinas? Pues por si todo lo que ha dicho Emilio no fuera suficiente, o sea, por si no hubiera convencido a todos del deficiente trabajo de la CNDH, de hecho, esta misma semana, los diputados del PAN dimos una rueda de prensa, porque resulta ser que hace un par de semanas la fracción del PAN fue a realizar una manifestación pacífica afuera de la CNDH, justamente pues evidenciando que no hay resultados y que no hay pronunciamientos en temas importantes, ¿no? Que ha guardado silencio en temas trascendentes en materia de violación de derechos humanos. ¿Pero qué fue lo que recibieron los diputados del PAN? Pues recibieron un citatorio.
un citatorio a través de un juzgado cívico de la Ciudad de México, en donde la CNDH los denuncia por haber hecho uso de las instalaciones, por haber hecho uso de la fachada de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sin autorización de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Citan a los diputados que estuvieron ahí realizando la manifestación y los amenazan en este citatorio de que de no acudir a esa audiencia, entonces estarán siendo arrestados. Esto fue para nosotros un verdadero escándalo, número uno, porque recordemos que constitucionalmente, pues nosotros los diputados federales tenemos fuero, entonces en ese sentido, pues no podría haber un arresto. Segundo, y lo más escandaloso, es que la CNDH sí se haya pronunciado, sí se haya tomado la molestia de interponer denuncias, una manifestación pacífica que hizo la oposición en sus oficinas y que pusieron unas calcomanías y que para ellos fue un daño al patrimonio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Para eso sí estuvo presente la comisionada presidenta de la Rosario Piedra, para eso sí tuvo tiempo, para poder amedrentar a la oposición, para poder tratar de censurar las manifestaciones. Y bueno, pues por eso digo, como si no fuera suficiente todo lo que nos dijo Emilio, que tiene absolutamente toda la razón, pues tenemos en respuesta actos inentendibles como el que sucedió y que además, después de esta denuncia pública que hicimos, en donde por supuesto que es grave no solo para los diputados, sino para toda la ciudadanía, porque entonces, ¿en qué peligro estamos poniendo la libre manifestación si la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos no permite hacerla? Bueno, pues resulta que saca una comunicación ayer la comisión donde dice que se va a desistir de la denuncia. No hay ni siquiera una notificación personal a los diputados, simplemente a través de una comunicación ellos dicen que se desisten de la denuncia. Por supuesto, luego de que hicimos público la arbitrariedad con la que habían manejado el tema. Entonces, pues nada más es la cereza del pastel de lo que se ha convertido en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Yo digo, creo que todo está dicho, simplemente es una tristeza que un órgano que nació y que fue evolucionando para proteger los derechos humanos de los ciudadanos frente a la autoridad, termine siendo un apéndice de la autoridad. Sí. Entonces, la verdad es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sin su fortaleza moral, no sirve para nada. No para nada. Porque son recomendaciones las que emiten, no son vinculatorias. Parten de que tiene credibilidad moral, que tiene, digamos, un prestigio y que por ese prestigio puede hacer estas recomendaciones que lleven a cambios, ¿no? Para que se eviten o sanciones y demás. Y ver en lo que se ha convertido, la verdad es que es una tristeza. Yo lo que buscaría es, creo que los senadores de oposición tienen que buscar impulsar el deber ser, digamos, al mejor perfil posible, ¿no? Y si te ven en el dilema, por supuesto, yo no apoyaría bajo ninguna circunstancia a la titular actual, claro, bajo ninguna. Y creo que de ahí pues tendríamos que irnos a encontrar a la persona adecuada. Pero bueno, todo lo han dicho.